Oremos juntos por un momento. Padre nuestro Dios misericordioso que nos ama, aunque nos habíamos apartado de ti y vivíamos en el pecado, siguiendo los deseos de nuestra carne y éramos dignos de recibir tu ira y tu juicio delante de ti, por tu gran amor compasivo hacia nosotros, el Señor Jesucristo cargó en nuestro lugar con la maldición y el juicio que debíamos recibir, y por medio de su muerte y de la preciosa sangre que derramó, perdonaste eternamente nuestros pecados y nos libraste para siempre de recibir juicio y maldición. Te damos gracias por esa gran gracia. Te damos gracias por esta gran gracia por la cual nos hiciste comprender tu inmenso amor y tu gracia, nos concediste la salvación por la fe y nos diste la gloriosa esperanza de entrar en la vida eterna y en tu reino. Te damos gracias porque en este tiempo nosotros, redimidos por la preciosa sangre del Señor, nos reunimos juntos delante de ti para alabar tu gran gracia y amor, aprender tu palabra y tener comunión dentro de la comunidad santa que camina contigo. Creemos que aún en este momento tú estás en medio de nosotros. Mira a cada uno de nosotros, sosténnos con tu mano misericordiosa y acompáñanos con gracia aún más abundante con tu palabra y con tu poder. Si entre nosotros todavía hay alguien que no ha comprendido verdaderamente tu amor, abre su corazón para que al conocer tu grande y maravilloso amor y tu gracia, pueda también recibir junto con nosotros la vida eterna y la esperanza. Por las muchas iglesias en todo el mundo y por todos los hermanos y hermanas que aun en medio de las dificultades guardan la fe y predican el Evangelio, acompáñalos, Dios, con tu gracia, tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que en los últimos tiempos puedan cumplir plenamente la misión de proclamar el Evangelio que les ha confiado y así llevar a muchas más almas delante de ti y realizar poderosamente tu obra que conduce a la salvación. Señor, que nos enseñas el camino que debemos seguir en el tiempo oportuno y nos instruyes por medio de tu palabra, en esta hora muéstranos también la palabra que deseas revelarnos y enséñanos aún más cómo debemos actuar conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Sí, busquemos la Biblia. Busquemos Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Voy a leer Santiago capítulo 4 desde el versículo 13 hasta el 17. Comenzaré a leer desde Santiago capítulo 4 versículo 13. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Hasta ahí? Este año también ya está llegando a su fin. El tiempo que se nos ha dado está pasando rápidamente. No falta mucho para que el Señor venga, ¿verdad? Por eso, el propósito por el cual Él nos salvó no es para que disfrutemos de alguna felicidad en esta tierra, ni para que vivamos cómodamente, sino que el propósito de nuestra salvación es darnos como herencia el cielo nuevo y la tierra nueva, el reino eterno de Dios. Por eso anhelamos ese día.
Por eso está escrito, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Como el día de la venida del Señor está cerca, nosotros, los cristianos que hemos sido salvados, sentimos un anhelo profundo de ordenar nuestro corazón y nuestra vida de manera decente para poder recibir al Señor que volverá pronto y para no avergonzarnos al entrar en el reino y la gloria de Dios. Por eso deseamos con mayor anhelo ajustar y ordenar mejor nuestra vida de manera decente y vivir correctamente. Hoy, a través del versículo que hemos leído, compartiré la palabra bajo el título El plan del hombre y la voluntad de Dios. Nosotros, cuando llega el fin y el comienzo de un nuevo año, cada uno vuelve la mirada atrás para reflexionar sobre el año que pasó y a la vez planifica y diseña el nuevo año. Ya sea que planifiquemos un año, 5 años o 10 años, planificamos nuestro futuro y nos esforzaremos sin descanso para alcanzar lo que deseamos. Sin embargo, los cristianos, a diferencia de las personas del mundo, tenemos algo que debemos considerar más profundamente. Como en el versículo que acabamos de leer, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Ese vamos significa que debemos escuchar correctamente la palabra de Dios que despierta y sacude nuestro pensamiento. Esta palabra se dirige a cristianos que ya habían recibido la salvación, pero que no estaban viviendo una vida cristiana correcta. La razón se debe a que vivían siguiendo sus propios pensamientos y planes más que la voluntad de Dios. Especialmente entre los que tenían cierta riqueza, había quienes se conformaban más con las cosas de este mundo que con la gracia y las bendiciones espirituales que Dios daba y se esforzaban por obtener aún más, por hacerse más ricos. Por eso pienso que esta palabra fue dada precisamente con ese propósito. En Santiago capítulo 1 versículo 10 leemos lo siguiente. Pero el que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Dice que hay un hermano rico. Incluso entre los cristianos hay quienes son ricos y quienes son más pobres. Sin embargo está escrito, pero el que es rico, gloríese en su humillación. En este mundo, el rico tiende a ocupar una posición más elevada, mientras que el pobre suele vivir en una posición más baja. Pero dentro de la iglesia, entre los cristianos, la palabra dice, pero el que es rico, gloríese en su humillación. Es decir, después de recibir la salvación, aunque uno sea rico o tenga algún estatus en este mundo, en Cristo necesitamos aprender a humillarnos. Jesús, siendo igual a Dios, se vistió del cuerpo humano y vino a este mundo. Y no solo eso, sino que vino en la condición de siervo a un lugar de servicio. Y dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay lugares adelante, vengan por favor. No se queden de pie, aquí al frente hay asientos, ¿sí? Vengan rápido aquí adelante, por favor. Que no queden asientos vacíos. Por eso cuando dice, pero el que es rico, gloríese en su humillación. El pobre, a su vez, debe gloriarse en ser exaltado en Cristo.
Todos nosotros en Cristo hemos recibido la misma gracia, el mismo amor de Dios y la misma esperanza gloriosa. Por eso, más que preocuparnos por ser más altos o más bajos dentro de Cristo, lo correcto es vivir de una manera digna en Cristo. Porque todo lo de este mundo, como dice la Biblia, pasará como la flor de la hierba. Así como la hierba crece, florece y al poco tiempo se seca, las cosas de este mundo son pasajeras. Por eso la palabra nos enseña a no poner nuestra esperanza en ellas. Y en Santiago capítulo 1 versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Las cosas hermosas y la riqueza de este mundo se secarán y caerán como la flor de la hierba. Por eso los cristianos entendemos que no hay ninguna esperanza en ello ni razón para que nuestro corazón sea cautivado por esas cosas. Por eso aquí dice, vamos ahora los que decís. Necesitamos escuchar esta palabra. Hay muchas personas que deben escucharla. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando esta Biblia fue escrita alrededor del siglo I después de Cristo, en el norte de África y en Europa surgían nuevas ciudades y había mucha actividad comercial y de intercambio. Por eso parece que había muchas personas que iban de ciudad en ciudad haciendo negocios. Y entre los cristianos también había quienes se sumaban a eso diciendo, vayamos a tal ciudad y hagamos negocios durante un año para ganar algo de dinero. A eso la palabra ahora da una exhortación. Planificar un año, 10 años o más es algo libre. Sin embargo, aquí dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Podemos hacer planes para mañana, para un año o para 10 años, pero la realidad es que no conocemos el día de mañana. En Proverbios capítulo 27 versículo 1 dice, no te jactes del día de mañana. Las personas pueden hacer planes para el futuro, alegrarse y aún jactarse pensando que lo que desean se cumplirá. Pero también en Proverbios capítulo 27 versículo 1 se nos recuerda, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Yo he escuchado una historia. Una persona obtuvo un doctorado en los Estados Unidos, heredó una gran fortuna de sus padres, se comprometió en matrimonio con la mujer que amaba y ya lo tenía todo. Sin embargo, al salir después de la boda, fue atropellado por un taxi que pasaba y murió en el lugar. Jamás habría imaginado que algo así le sucedería. ¿Y acaso ese es el único caso? Seguramente lo recuerdan. Hubo el accidente del avión de KAL en Guam. Detrás de ese accidente había una historia así. Una familia que vivía en Estados Unidos pasó por muchas dificultades, trabajando arduamente hasta reunir cierto patrimonio y luego regresó a Corea. Decían, ya no suframos más, ahora vivamos tranquilos, viajando en familia y disfrutando un poco de la vida.
Así regresaron a Corea y el primer viaje que hicieron fue a Guam. Como en Guam hay una iglesia nuestra, yo fui allí varias veces y recuerdo que el avión siempre llegaba de noche. Mientras el avión descendía, chocó contra una montaña y todas las personas a bordo murieron. Había muchos recién casados y también estaba aquella familia de la que acabo de hablar. Subió toda la familia al avión y todos fallecieron en ese accidente. Ellos habían vivido con todo tipo de sueños y planes diciendo, ahora sí, vivamos bien, disfrutemos la vida. Pero ¿quién habría imaginado que morirían así en un instante? Y no solo ellos, lo mismo puede sucedernos a nosotros. Es una historia de hace mucho tiempo. Pasaba la medianoche, recibí una llamada telefónica sobre un hermano joven. Durante el día se había sentido mal físicamente y de repente condujo su propio auto hasta el Hospital Asan, en aquel entonces se llamaba Hospital Central. Allí perdió el conocimiento repentinamente y en plena noche falleció. Yo llegué después de las 12, pero ya había muerto. Era una persona joven y sana. Realmente no sabemos cuándo ni cómo nuestra vida terminará. En un abrir y cerrar de ojos podemos morir por un accidente. Tal como dice la Biblia, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así como la niebla aparece y luego es llevada por el viento y desaparece, la palabra nos dice que la vida de nuestra carne es como una neblina que está solo por un momento y luego se desvanece. Por eso dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos. Y si el Señor quiere, también moriremos. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si no es la voluntad del Señor, aunque yo quiera hacerlo con todas mis fuerzas, no debo hacerlo. Aquí, entonces, la palabra nos da una seria advertencia. Esta palabra no significa, entonces los cristianos no deben hacer nada, no deben trabajar ni hacer planes. Por supuesto que no es así. Mientras el ser humano vive en este mundo, debe trabajar para ganar dinero, hacer planes y esforzarse con diligencia. Mientras vivimos en esta tierra, necesitamos lo material, por eso debemos ganar dinero, obtener ingresos, y tampoco es malo querer tener posesiones propias. El problema es que eso no puede convertirse en el propósito de la vida del cristiano. El hecho de que nuestra carne trabaje, planifique y se esfuerce es solo un medio necesario mientras vivimos en este mundo. No puede ser el fin de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios y llevar adelante su obra santa. Si por el contrario uno vive haciendo solo lo que desea, poniendo su propio objetivo de vida por encima de todo, entonces eso no es una vida digna de un cristiano. El propósito de la vida del cristiano está únicamente en hacer la voluntad de Dios y cumplir su obra santa.
Sin embargo, entre los creyentes hay quienes, en lugar de hacer la voluntad de Dios, anteponen las cosas del mundo, sus propios planes y deseos, y se aferran más a los asuntos mundanos que a la obra de Dios. Eso sucedía en aquel tiempo y también puede suceder hoy. Esta palabra señala y reprende precisamente esa actitud de incredulidad. Por eso nosotros también debemos reflexionar profundamente. Aún hoy este mensaje sigue siendo válido, es el mismo. Podemos hacer planes para el nuevo año y establecer planes para el futuro, pero debemos pensar si todo eso es para nosotros mismos o para cumplir la voluntad de Dios. Debemos examinar cuidadosamente si estamos buscando realizar la voluntad y el plan de Dios o si, por el contrario, estamos intentando cumplir nuestros propios planes, nuestros propios objetivos y deseos. La Biblia nos dice claramente que todos los planes y esfuerzos hechos solo para uno mismo son vanos. Por eso dice, no sabéis lo que será mañana. Hacer planes para 10 años es algo libre, pero si Dios no lo permite, no sabemos cuándo todo eso puede terminar. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nuestra vida carnal es tan frágil que así como la niebla cubre todo y al poco tiempo, al salir, ya se ha disipado por completo, así es nuestra vida, ¿verdad? La niebla, aunque intentemos atraparla, no se puede agarrar, es una ilusión. De la misma manera, la palabra nos enseña cuán vanas son las cosas de este mundo. Los planes humanos, si Dios no los permite, no pueden cumplirse. Para nosotros, los cristianos, si Dios no lo autoriza, nada de eso puede llegar a realizarse. Las personas del mundo quizá puedan vivir hasta cierto punto confiando en sus propios medios y métodos. ¿Por qué? Porque Dios los deja actuar. Él espera con mucha paciencia hasta que esa persona reciba la salvación. A veces en el mundo ocurren diversos sufrimientos y calamidades. Eso es una advertencia que Dios da a todas las personas del mundo, pero aún así muchos no comprenden. Hay personas que pierden la vida de repente por accidentes, desastres naturales o guerras. Sin embargo, también vemos a personas para quienes todo parece irles viento en popa, como si todo lo que hacen prosperara. En Job capítulo 21 dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Sus casas están a salvo de temor. Todo lo que hacen prospera y sus bienes aumentan. Salen sus pequeñuelos como manada. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Es decir, viven bien y con prosperidad en este mundo, pero un día, de repente, en paz, caen al infierno. Como no conocen esto, Dios los deja por un tiempo, esperando hasta que se arrepientan y reciban la salvación. Pero la persona que ha recibido la salvación es hijo de Dios, se le ha dado la esperanza de la vida eterna y de entrar en el cielo. Por eso Dios observa cómo vive en esta tierra. No nos importa cómo viven los hijos de otros, ¿verdad? Pero a nuestros propios hijos siempre los tenemos en el corazón, los observamos, esperamos que vivan correctamente, los ayudamos y cuando hacen algo mal, los reprendemos y corregimos.
De la misma manera, Dios vela por sus hijos mientras viven en esta tierra. No solo los cuida y los ayuda, sino que a veces también les da disciplina y azote. En Mateo capítulo 10, versículo 30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Las personas que han recibido la salvación, Dios conoce todas nuestras circunstancias y tiene contados incluso los cabellos de nuestra cabeza. Si Él cuenta hasta los cabellos, ¿qué cosa no conocerá? Esto significa que no solo lo sabe todo, sino que también nos guarda y nos ayuda. Sin embargo, Dios no nos ayuda de manera automática o incondicional, sino que nos ayuda conforme a cuánto creemos en sus promesas y las ponemos en práctica. Por eso, los cristianos debemos reflexionar en cuán vanas son todas las formas en que vive la gente de este mundo. Hemingway, en el final de su vida como escritor, escribió una obra muy conocida, El viejo y el mar. Ustedes la conocen, ¿verdad? Es una obra famosa que ganó el premio Fletcher. Yo vi la versión cinematográfica y, para ser sincero, al verla así nomás, resulta realmente aburrido, muy poco interesante. La historia trata de un anciano que vivía solo y tenía un deseo ardiente. Como vivía junto al mar, su anhelo era salir en su bote y atrapar un pez grande al menos una vez. Por eso, este anciano se subió solo a una pequeña embarcación, se adentró en el mar abierto y logró atrapar un pez muy grande. Parece que quedó enganchado en el anzuelo, pero el pez era tan enorme que no se dejaba arrastrar fácilmente. El anciano lo fue tirando con todas sus fuerzas, avanzando poco a poco hacia la costa. Siendo un pez tan grande, imagínense lo agotador que debió de ser. Pero aparecieron tiburones y se lanzaron furiosamente para devorar el pez. Entonces el anciano, usando el remo con el que bogaba, golpeó una y otra vez la cabeza de los tiburones y luchó con todas sus fuerzas contra ellos. Así, a la fuerza, logró arrastrar el pez hasta la orilla, pero al llegar descubrió que solo quedaban los huesos. Totalmente exhausto, volvió solo a su choza y se acostó a descansar. ¿Verdad que parece una historia muy aburrida? Sin embargo, esa obra recibió el premio Fletcher y es una novela muy famosa. ¿Saben qué es eso? Eso es la vida. Uno hace todo lo posible, lucha y se esfuerza para lograr lo que desea, pero al final no queda nada. Es la verdad. Todo desaparecerá como la niebla. Parece que se ha obtenido algo sin importar los medios ni los métodos, pero al final no queda nada. Eso es lo que significa. En Eclesiastés capítulo 9 versículo 3 dice: este mar hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mar y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Es decir, que un mismo suceso acontezca a todos es lo malo. Está lleno de insensatez en su corazón durante su vida. A los ojos de Dios, el ser humano vive como si estuviera loco en su corazón y después, al poco tiempo, vuelve al lugar de los muertos. Así está escrito. En Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5 está escrito: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Afanarse por hacerse rico significa tener una sabiduría propia y poner la mirada en lo que es vano.
porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Las riquezas se van muy rápido, ¿verdad? Están ahí y de pronto desaparecen. Por eso, para que no se vayan, algunas personas intentan atarlas. Eso es el bien raíz. Si las amarran o si compran mucho oro y lo guardan en las bóvedas del Banco de Corea, parece seguro. Pero entonces el que sale volando es uno mismo. Todo eso es una necedad. Por eso se dice con tanta fuerza, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vivimos una vida como neblina muy corta con un futuro incierto. Nosotros, los cristianos, también deberíamos reflexionar sobre esto. Veamos un momento el Salmo 33. Salmo 33, versículo 10. Salmo 33, versículo 10. Leamos juntos los versículos 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En el Salmo 2, versículo 1 está escrito: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es como si la gente dijera: ¿dónde está el plan de Dios? Nuestro plan se cumplirá. Pero aquí David dijo: Jehová hace nulo el consejo de las naciones. Dios anula lo que la gente de este mundo planea y hace nulo el consejo de las naciones. Con solo un soplo de la boca de Dios, la vida del hombre puede desaparecer. Sin embargo, ellos piensan que en este mundo lograrán todo su poder y todos sus propósitos. Pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de Dios es su plan. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón se refieren a su voluntad. Y por todas las generaciones significa que la voluntad de Dios ciertamente se cumplirá. Nosotros lo sabemos bien. La gente de este mundo, los países poderosos de hoy, se enfrentan unos con otros. Estados Unidos se confronta con Rusia, también con China. Corea del Norte, aunque tiene un sistema pequeño, fabrica armas nucleares y para mantener su régimen incluso amenaza a las grandes potencias. Pero todo eso no sirve de nada, ¿verdad? Sean potencias o países pequeños y débiles, Dios hace nulo todos sus consejos y pensamientos. En esta Biblia están el plan y el propósito de Dios. Por eso la historia de la humanidad y todo lo que existe en el mundo están para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. ¿Con qué propósito creó Dios al ser humano a su imagen? Por supuesto, para darle vida eterna, hacerlo su hijo y llevarlo al reino eterno de los cielos. Pero mientras los seres humanos viven en esta tierra, hasta que se prepare el pueblo que entrará en el reino de los cielos, Dios gobierna este mundo. Ese plan y ese propósito de Dios se cumplirán sin falta. Dios está cumpliendo su plan y su propósito, pero la gente no lo sabe.
Por eso actúan como si fueran a gobernar el mundo, como si todos sus planes y propósitos se fueran a cumplir. Pero no es así. Si Dios una sola vez dice no, todo se acaba. Lo mismo ocurre con nosotros, con cada uno de nosotros. Hay un himno que dice: como la mujer de junto al pozo, yo fui para buscar. ¿Qué buscó? Cosas vanas y vacías. Muchísimas personas buscaron cosas vanas y vacías. Todo es vanidad, todo es vano. En Eclesiastés capítulo 1 versículo 2, Salomón lo dice así: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La palabra vanidad aparece 5 veces en un solo versículo. Salomón, hijo de David, llegó a ser rey en Jerusalén, gobernó con gran poder y con la sabiduría que Dios le dio. ¿Y qué fue lo que llegó a comprender? Que todo es vanidad. Nosotros vivimos en un mundo vano, pero estamos buscando lo que no es vano. En Juan capítulo 6 versículo 40 se dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dar vida eterna a los que comprenden su gracia y creen. Y cuando esté completamente preparado el pueblo que ha de entrar en la vida eterna, la obra de Dios llegará a su fin. Los cristianos, mientras vivimos en este mundo, hemos sido salvados conforme a la voluntad que Dios planeó. Hemos recibido la salvación según su plan, su voluntad y por su gracia. El ser salvos fue la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Conforme a esa voluntad, por la gracia de Dios, hemos sido salvados y hemos recibido vida eterna. Entonces, ¿qué ocurre con quienes han sido salvados conforme a la voluntad de Dios? A partir de ahora, después de haber recibido la salvación, debemos vivir para cumplir la voluntad y el propósito de Dios. Para cumplirlos es que estamos viviendo el resto de nuestra vida. En Mateo capítulo 7, versículo 21 está escrito: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay muchísimas personas que dicen Señor, Señor. En Lucas capítulo 13 se registra que muchos procuran entrar en el reino de los cielos, pero porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hay muchos que creen para ir al cielo, pero los que realmente han recibido la salvación son muy pocos. También en Lucas capítulo 12 está escrito: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dios Padre se complace en dar el reino a esas personas y a ellas las llama manada pequeña. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Los que encuentran la puerta que lleva a la vida son pocos, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Antes pensaba que la puerta ancha y la puerta estrecha se referían a creyentes y no creyentes, pero después me di cuenta de que no es así. Entre los creyentes hay 2 clases, porque más adelante dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos.
En este mundo hay personas que creen y personas que no creen, pero entre los que creen hay quienes reciben la salvación y entran en el cielo, y hay muchos que creen y aún así van al infierno. Por eso dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Hay muchos que no reciben la salvación. Nosotros hemos sido salvados conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Después de haber recibido la salvación, ahora debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, Dios tiene una voluntad que Él desea para nosotros. Como Él nos ha dado vida eterna y una esperanza gloriosa, ahora debemos vivir para su voluntad santa y su propósito. La voluntad y el propósito de Dios deben convertirse en nuestra voluntad y en el propósito de nuestra vida. Por eso dice, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto se enfatiza con mucha fuerza. Por eso también dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero en realidad no hacen esto, sino ahora os jactáis en vuestras soberbias. Es decir, fijar planes y propósitos propios sin tener en cuenta la voluntad de Dios y esforzarse por cumplirlos, eso es una soberbia vana y sin valor. Ante los ojos de Dios eso no es digno, y dice, toda esa jactancia semejante es mala. Todo plan y todo esfuerzo que se intenta realizar al margen de la voluntad de Dios, ante los ojos de Dios, es algo que desafía su voluntad y su plan, es decir, se le opone. La palabra desafiar en inglés es against, es decir, estar en contra. También se dice que dentro de nosotros luchan el pensamiento de la carne y el pensamiento del espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Dentro de la persona que ha sido salva, estos dos se enfrentan. También en nuestra vida diaria sucede lo mismo. El Espíritu Santo nos habla y nos guía para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Cuando en la iglesia escuchamos y aprendemos la palabra de Dios, comprendemos cuál es su plan y su voluntad y decidimos vivir conforme a ella. Pero después, cuando pasa ese tiempo y salimos al mundo, volvemos a lo que nosotros mismos pensamos y planeamos y nos esforzamos únicamente por cumplir nuestros propios objetivos. Lo hacemos sin pensar profundamente en qué relación tiene eso con el propósito y el plan de Dios. Por eso se dice que todo eso es malo. En Juan capítulo 4, versículo 34, cuando Jesús pasó por Samaria, iba cansado, sediento y con hambre después de un largo viaje. Entonces, junto al pozo de Samaria, ya lo saben, le pidió agua a la mujer que había ido a sacar agua. Ella respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y se negó porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Es decir, un peregrino le pidió un poco de agua y ella pensó, qué bien me encontré contigo. Los judíos tratan a los samaritanos como a perros, ¿por qué habría de darte agua? Pero Jesús no le pidió agua porque quisiera beber, sino porque él sabía quién era esa mujer, una mujer con muchos pecados. Jesús continuó hablando con ella para salvar su alma. Al principio, ella pensó que él era judío, luego que era profeta y finalmente llegó a comprender que él era el Cristo que ellos estaban esperando. Y ella, olvidándose incluso de darle agua a Jesús, entró corriendo en la ciudad de Samaria y dijo, venid,
ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces los samaritanos, al darse cuenta de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo, siguieron a la mujer y fueron hacia Jesús. Mientras tanto, los discípulos habían ido al pueblo, compraron comida y se la trajeron a Jesús y le dijeron: Rabí, come. Pero él les respondió: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Pero nadie le había dado nada de comer. La mujer samaritana se había olvidado incluso de darle agua a Jesús y había entrado en la ciudad de Samaria, y Jesús estaba cansado, sediento y con hambre. En ese momento Jesús dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y también dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cuando Jesús estaba más cansado, más sediento y más hambriento, ¿cuál era su alimento? Normalmente cuando una persona tiene hambre o sed, lo primero que busca es comida. Pero Jesús, en medio de una dificultad carnalmente extrema, consideró como su alimento más deseado y precioso hacer la voluntad del que lo envió y acabar su obra. Es decir, Jesús tomó el cumplir la voluntad de Dios como su alimento más valioso. En Mateo capítulo 4 vemos que después de que Jesús ayunó 40 días, cuando tuvo hambre, vino el diablo y le dijo: Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes tanta hambre? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió en ese entonces? Jesús respondió diciendo: El hombre, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, ¿cómo solemos entender este versículo? Pensamos que el ser humano no vive solo de comida, sino que también necesita la palabra. Eso no es incorrecto, pero tampoco es completamente exacto. ¿Saben por qué? Las palabras de Jesús no significan simplemente que el hombre debe comer pan y además recibir la palabra, aprenderla o estudiarla. En realidad, ese no es el sentido principal. Jesús es el hombre en quien la palabra se hizo carne. Él no necesitaba aprender la palabra como nosotros. Jesús es el Verbo hecho carne. Todo lo que él hizo era cumplir y realizar la palabra de Dios. Eso es lo que significa que el Verbo se haya hecho carne. Por lo tanto, no se trata de que, como nosotros, Jesús necesitara aprender y comprender la palabra de Dios. Lo que él dijo significaba esto: obedecer la palabra de Dios es el verdadero alimento. ¿Lo entienden? ¿De qué sirve conocer mucho la palabra de Dios? ¿Eso se convierte realmente en alimento? La palabra de Dios debe guardarse y practicarse en nuestra vida. Jesús dijo esas palabras cuando fue tentado en el momento de mayor hambre, y también en Juan capítulo 4 declaró: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Nosotros también, antes de recibir la salvación, vivíamos como la gente del mundo, persiguiendo las cosas vanas de este mundo. Por eso en Efesios capítulo 2 versículo 3 está escrito: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así vivíamos nosotros antes, para satisfacer los deseos de la carne y del corazón. A los ojos de Dios éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora, después de haber recibido la salvación, debemos vivir el resto de nuestra vida únicamente para cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestra vida. Eso es lo que Dios desea. Abramos por un momento el libro de Job, capítulo 34. Está antes de los Salmos, ¿verdad? Capítulo 34, versículo 21.
Leamos juntos Job capítulo 34, versículo 21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. ¿A qué tipo de persona observa Dios? En especial al que ha recibido la salvación. Dios está observando todo nuestro camino. Él ilumina mi caminar, vayamos pronto ante el Señor. En Salmos capítulo 119, versículo 105 se dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, Dios nos enseña el camino por el que debemos andar y además observa atentamente si caminamos o no por ese camino. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Debemos tener siempre presente que Dios está mirando y observando el camino que recorremos. Incluso está escrito: y no me soltará siquiera hasta que trague mi saliva. Esto significa que no hay nada de lo nuestro que Él no conozca. Dios ve, observa y conoce todas nuestras acciones, nuestros pasos y hasta nuestros pensamientos. Veamos ahora brevemente Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios viene después de los Salmos. Proverbios capítulo 16. Leamos juntos Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino. Planear el propio camino es algo libre, ¿verdad? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. A veces ocurre que yo quiero ir por un camino, pero Dios me guía hacia otro camino. ¿No les ha pasado alguna vez? Cuando oramos con anhelo y deseamos vivir conforme a la voluntad de Dios, muchas veces nuestra carne todavía no alcanza a comprender con claridad el plan tan minucioso de Dios. Por eso, aunque yo quiera ir por aquí, Dios me dice: ve por allá, y me guía. Por eso está escrito: mas Jehová endereza sus pasos. Y eso es algo verdaderamente digno de gratitud, para que no vivamos a nuestra manera. Por eso, aunque yo planifique mi camino y decida por dónde ir, quien dirige mis pasos es Dios. Por eso, si es la voluntad de Dios, vivimos. Si es la voluntad de Dios, hacemos esto o aquello. Por mucho que yo lo desee, si no es la voluntad de Dios, no debo hacerlo. A veces Dios nos ordena algo diferente de lo que nosotros queremos. Y es en medio de la oración ferviente y del anhelo por la palabra cuando llegamos a comprenderlo. Veamos ahora brevemente Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Veamos brevemente en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Leamos nuevamente juntos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Aquí, cuando se habla de que Dios determina los pasos y del Señor de su camino, se refiere al camino de la vida del que ha recibido la salvación. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es decir, aunque yo camine, quien guía ese camino es Dios.
Yo quería ir por aquí, pero Dios me conduce por otro camino. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Por eso, mientras estudiamos siempre la Biblia, debemos ser sensibles y capaces de discernir la voluntad de Dios. No debemos aferrarnos rígidamente a nuestra propia voluntad y a nuestros propios planes, sino buscar cuál es la voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor, debemos querer vivir. Y si es la voluntad del Señor, también debemos querer morir, ¿verdad? No solo es necesario vivir conforme a la voluntad del Señor, sino que si fuera su voluntad, incluso partir pronto a su presencia también sería algo necesario. Por lo tanto, los cristianos debemos vivir únicamente para cumplir la voluntad de Dios. En Mateo capítulo 26, versículo 39, vemos la oración que Jesús hizo en el huerto de Getsemaní la noche anterior a morir en la cruz. ¿Cuál fue esa oración? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. La cruz es la copa del sufrimiento. Aquel que no tenía pecado recibió una sentencia de muerte, fue sometido a toda clase de oprobios y dolores, cargó el madero de la cruz y fue llevado al lugar de ejecución, donde fue clavado en la cruz y levantado en alto para morir. Ese fue el mayor grado de oprobio y de dolor que un ser humano puede experimentar. La carne de Jesús era exactamente igual a la nuestra. Tuvo hambre, tuvo sed, derramó lágrimas. Cuando fue azotado sintió dolor, porque tenía una misma carne como la nuestra. Recibió aquellos terribles azotes, los soldados romanos le escupieron en el rostro, le dieron bofetadas, le golpearon la cabeza con una vara y se burlaban diciendo, Reina, Rey. Jesús sabía que tendría que cargar el madero de la cruz, ser llevado al lugar de ejecución, ser clavado en la cruz y permanecer colgado durante 6 horas, derramando toda su sangre hasta morir. Piénsenlo, si hubiera sido cualquiera de nosotros, ¿habríamos podido soportar algo así? Por eso Jesús, en cuanto a su carne, tenía un cuerpo débil y frágil exactamente igual al nuestro. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús oró para que la copa de sufrimiento de la cruz pasara de él. Si la oración hubiera terminado solo ahí, habría sido algo muy grave. Pero él continuó diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al hacer esta oración, repitiéndola 3 veces, cuánta fuerza y cuánto esfuerzo debió haber puesto que está escrito, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso muestra cuán grande fue el sufrimiento interior. Eso muestra cuán grande fue la angustia hasta el punto de que, como dice Lucas, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No se puede imaginar lo difícil que fue para él tomar esa decisión. Oró la misma oración 3 veces, esforzándose muchísimo. Tanto fue su esfuerzo y agonía que, según se dice, cuando alguien se esfuerza así, la sangre puede mezclarse con el sudor y brotar junto con las gotas de sudor. Realmente nosotros también somos así. Sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero cuando se trata de cumplirla, el sacrificio es grande y no nos gusta. Por eso a veces decimos, Dios, que se haga mi voluntad en lugar de la tuya. Intentamos evitar la voluntad de Dios, pero someterse a su voluntad y renunciar a la propia no es algo fácil. Jesús también oró, pero no sea como yo quiero, sino como tú, y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué difícil fue que un ángel del cielo apareció para fortalecerle. Finalmente se sometió a la voluntad de Dios. ¿Cuál era esa voluntad de Dios? Morir en la cruz. Nosotros también debemos someternos absolutamente a la voluntad de Dios. Abramos brevemente 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4,
Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Leamos juntos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Después de recibir la salvación, no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres. Las concupiscencias de los hombres significa que no debemos actuar conforme a nuestros propios deseos, sino que debemos vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la voluntad de Dios. No sabemos cuánto tiempo nos queda de vida, pero debemos someternos y vivir conforme a la voluntad de Dios durante el tiempo que resta en la carne. De hecho, antes mencioné a un diácono y hay otro caso. Alguien tenía una casa muy grande y un terreno amplio. Los hermanos se esforzaron mucho por construir un edificio de iglesia allí, pero al final él no lo entregó, aunque la casa y el terreno no eran realmente necesarios para él. Hubo personas que se opusieron y finalmente falleció. Es realmente lamentable, ¿verdad? Cuando vaya delante de Dios será reprendido. Queridos hermanos, cuando vayamos delante del Señor, se revelará si vivimos conforme a su voluntad o no, según lo que hayamos hecho. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 9, el apóstol Pablo dijo: Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué debemos hacer esto? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando el Señor venga y nos presentemos delante de Él, lo que hicimos conforme a la voluntad de Dios será considerado bueno y lo que no hicimos conforme a la voluntad de Dios será considerado malo. Debemos ser juzgados según si vivimos o no conforme a la voluntad de Dios. Debemos vivir siempre con eso en mente. Mientras caminamos en la vida, hay cosas que queremos hacer conforme a la voluntad de Dios y también hay pensamientos de la carne que no quieren obedecer a Dios. Estos dos luchan entre sí. ¿Qué debemos hacer entonces? Pablo dijo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Debemos someter nuestra carne, que no quiere obedecer a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es importante vivir bien para el Señor, pero también es necesario morir correctamente por Él. Abramos brevemente Efesios capítulo 5. Leeré Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Voy a leer. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No debemos vivir de manera descuidada, siguiendo solo nuestros propios pensamientos o deseos. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo debemos mirar? Debemos preguntar en oración si lo que hacemos es conforme a la voluntad de Dios o no. En Proverbios capítulo 3 está escrito: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Reconocer a Dios en todos los caminos significa consultar con Él en cada asunto. Debemos preguntarnos: si el Señor estuviera aquí, ¿qué haría Él? La respuesta se haría evidente.
En 1 de Juan capítulo 2 versículo 6 está escrito: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vivimos en el Señor, el que permanece en mí y yo en él. Entonces tanto mis pensamientos como mis acciones deben ser como los del Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si el Señor es el dueño de mi vida, debo vivir conforme a su voluntad. Por eso dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. No debemos vivir de manera descuidada, siguiendo solo nuestros propios deseos o pensamientos. Cuando hay algo importante, debemos orar profundamente y discernir si es la voluntad de Dios o no. Si realmente no sabemos, podemos consultar con pastores respetados, ancianos o personas maduras en la fe. Al hablar con ellos, encontraremos la respuesta. No debemos actuar como nosotros queramos. Por eso dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa sabio? Cumplir la voluntad de Dios es sabiduría. Vivir según nuestra propia voluntad es ser insensato. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Que los días sean malos significa que pasar el tiempo de este mundo sin relación con Dios es malo. Incluso nuestras riquezas, si no se usan conforme a la voluntad de Dios y se usan según nuestro propio deseo, son riquezas injustas. Debemos devolverlas a la voluntad de Dios. En el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. Significa que es verdaderamente insensato empujar todo según nuestro propio método y pensamiento. No se puede controlar eso, ¿verdad? Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Significa pensar profundamente en cuál es la voluntad de Dios. Si no lo sabemos, debemos orar y aprender la palabra para poder conocer su voluntad. Eso es sabiduría. Por eso debemos vivir el tiempo que resta en la carne, no conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No sabemos cuánto tiempo nos queda en la carne, pero debemos vivir según la voluntad de Dios. El tiempo que se nos ha dado es corto. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El tiempo para pagar la gracia de Dios es demasiado corto. Somos muy débiles, pero cuando entendemos la voluntad de Dios, debemos actuar valientemente conforme a esa voluntad. Abramos brevemente el Salmo 37. Salmo 37, versículo 23. Salmo 37, versículo 23, leamos juntos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Pasos de quién? Se refiere a los cristianos. Dios determina los pasos de los que han recibido la salvación y les ha establecido el camino que deben seguir. Y Él aprueba su camino. Significa que Dios se alegra cuando caminamos por el camino que Él ha establecido. ¿Qué nos dice esta Biblia? Señala claramente el camino que debemos seguir. Como dice el himno: claramente me muestras mi fe y mi camino. Dios ha mostrado claramente mi camino y mi fe. Y Él aprueba su camino. En el versículo 24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Si caminamos por ese camino, aunque tropecemos, Dios nos sostiene y nos levanta. No caeremos por completo, Dios nos protege. Debemos entender que si vivimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos ayuda y nos guarda en toda nuestra vida y en nuestra carne. Si un hijo desobedece a sus padres y hace lo que quiere, eso no está bien. Pero si el hijo entiende claramente la voluntad del padre o la madre y vive conforme a ella, recibirá ayuda cuando enfrente dificultades.
En cambio, un hijo que vive según su propio deseo y tropieza, aprenderá por las consecuencias. Bueno, ahora sufre las consecuencias de tu caída. Dios también dejará que esa persona experimente lo que sucede al apartarse de Él y vivir según su propio deseo. He visto muchas personas así en la vida real. Por ejemplo, alguien que ganó mucho dinero, pero fue muy tacaño para la obra del Evangelio. Además, quiso hacer negocios más grandes y ganar más dinero. ¿Pero qué pasó? Arruinó todo, hasta perdió su casa. Es realmente aterrador. Dios no lo deja así. Abramos brevemente el Salmo 32. Salmo 32, versículos 8 y 9. Salmo 32, versículos 8 y 9. Leamos juntos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios dice, te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Para que Dios nos enseñe qué nos dice y cuál es el camino que debemos andar y recorrer. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios presta atención a nosotros para ver si seguimos ese camino o no. Es similar a una experiencia personal que tuve. La primera vez que fui a Jeju, a Seogwipo, fui a la casa de un hermano. Pregunté el camino y una señora me dijo, vaya derecho por aquí, luego por allá. Caminaba y a veces dudaba si era por este callejón o aquel, y desde lejos la señora que me había indicado el camino me estaba vigilando. No, no por ahí, por aquí. Era muy amable. No solo me enseñó el camino, sino que me observó hasta el final para ver si estaba siguiéndolo correctamente. Es asombroso, ¿verdad? Dios hace lo mismo. Cuando dice, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, significa que si no seguimos el camino, Dios nos corregirá incluso con azote para que lo tomemos correctamente. Te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No podemos escapar de la mirada de Dios, ¿lo entienden? ¿Acaso Dios nos deja tranquilos para que vivamos a nuestro antojo? ¿Acaso los padres dejarían tranquilo a un hijo al que aman, haga lo que haga? No es así. Si hace lo bueno, lo ayudan. Si hace lo malo, lo corrigen. Si no escuchan con palabras, entonces usan el azote. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Al caballo se le pone el cabestro, el freno, directamente en la boca. Yo lo sé porque criamos un caballo pequeño en mi casa. Se le coloca el cabestro así. Para que pueda llevar el cabestro, el caballo no tiene dientes en esa parte de la boca. Si los tuviera, ¿cómo se le pondría el freno? Se le romperían los dientes. Por eso se le coloca el cabestro. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro. Aquí se menciona sobre el cabestro. Si no se les pone el cabestro y el freno para guiarlos, no siguen el camino. ¿Qué significa esto? Si no obedecemos voluntariamente, Dios nos pondrá el cabestro y el freno para guiarnos. Por eso dice que no seamos como un caballo o un mulo insensato. ¿No podemos obedecer voluntariamente? Ahora debemos vivir el resto de nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Abramos brevemente Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4.
Santiago capítulo 4 versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno, ¿qué es lo bueno? Es la voluntad de Dios. Si sabemos hacer la voluntad de Dios y no la cumplimos, eso es pecado. Las personas del mundo consideran pecado hacer el mal, ¿verdad? Hacer cosas malas o malas acciones. Los cristianos probablemente no harán cosas malas o al menos intentarán no hacerlas. Pero aquí dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso también es pecado. Es un nivel diferente. No hacer la voluntad de Dios, aunque sepamos hacerla, también es pecado. Es decir, vivir según nuestro propio método y a nuestro antojo. Por eso debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Abramos Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, leamos juntos. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 7 y 8, leamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ninguno de nosotros. Entre nosotros, los que hemos recibido la salvación, pensemos un momento. Aquí entre los que estamos sentados, quizá haya unas 2.500 o 3.000 personas. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Es verdad? Nosotros no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Eso es lo natural, no es algo especial, es lo que corresponde. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Viviré para el Señor, moriré para el Señor, viva o muera que soy del Señor. Yo no soy mío, sino del Señor, por eso no tengo libertad propia. No tengo libertad para vivir para mí mismo, ni derecho a morir para mí mismo. El que ha decidido morir para el Señor puede vivir para el Señor, y el que vive para el Señor tiene también el derecho de morir para el Señor. ¿Entienden lo que significa? Por eso, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, no somos nuestros. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20 está escrito, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. ¿Saben cuán alto fue ese precio? El Señor murió en la cruz y derramó su sangre para comprarnos a un precio muy costoso. ¿Qué nos dice el Señor? El Señor dice, tú eres mío. No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Por eso debemos dar gloria a Dios y vivir conforme a su voluntad. Es lo natural. Si alguien quiere vivir según su propia voluntad y a su propia manera, entonces no es del Señor. Sería como decir, yo soy mío y con lo que es mío vivo como quiero. ¿Qué problema hay? Pero el versículo 9 declara, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para que la persona salva, ya sea que viva o muera, viva para el Señor. Para eso Cristo murió y resucitó. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El propósito por el cual el Señor nos salvó es que la persona salva nunca más viva para sí misma ni muera para sí misma, sino que viva para el Señor y si es necesario muera por Él. Es ese propósito por el cual nos salvó. ¿Qué piensan ustedes? ¿Todavía les parece difícil? De hecho, en Salmos capítulo 116, versículo 12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo?
Cuando pensamos en la gracia que Dios nos ha dado, incluso si viviéramos y muriéramos 100 veces por el Señor, no podríamos retribuir su gracia. El Hijo unigénito de Dios, el Creador, murió en lugar de un pecador como yo. Piensen en ello. ¿Cómo es posible? Nosotros los humanos tan bajos y humildes, aunque muriéramos 100 veces por el Señor, no podríamos pagar esa gracia. Aunque no podamos morir 100 veces, al menos una vez deberíamos vivir para el Señor, ¿no es así? ¿Aún eso les resulta difícil? Si vivimos para el Señor, cuando Él venga nos dirá, bien, buen siervo y fiel, dándonos alabanza y gloria. De lo contrario, dirá, siervo malo y negligente, con severa reprensión. Existe el fundador del Ejército de Salvación, William Booth. En Inglaterra, cuando la Iglesia británica estaba corrompida y moralmente decadente, él dijo, los cristianos deben salvar el mundo. Así fundó el Ejército de Salvación. Los cristianos organizaron grupos de evangelización en las calles, tocando trompetas y tambores mientras predicaban. Hoy en día la obra del Evangelio parece haber disminuido y solo quedan las ollas de caridad, pero al principio todo comenzó puramente con el Evangelio. Hay una historia sobre el propio William Booth, el primer general del Ejército de Salvación. Se dice que mientras oraba, vio la figura del Señor acompañado por muchos santos vestidos de blanco, rodeando y siguiendo al Señor. El Señor miraba a esa gran multitud y la elogiaba mucho. Al contemplar la hermosura de aquella escena, pensó, si tan solo el Señor me tratara así una sola vez, estoy dispuesto a arrastrarme de rodillas sobre un camino pedregoso toda mi vida. Así, con la determinación de dar su vida por el Evangelio del Señor, William Booth comenzó su obra de evangelización. Realmente fue un hombre excepcional. He leído que él dijo que si al encontrarse con el Señor, él lo mirara aunque fuera una sola vez con esa mirada de aprobación, estaría dispuesto a arrastrarse de rodillas sobre un campo pedregoso durante toda su vida por ello. Si el Señor se complace, ¿qué no podríamos hacer? Que en el resto de nuestra vida nunca más vivamos para nosotros mismos. Vivir y morir para uno mismo es una maldición, ¿lo entienden? Por eso, al comenzar este nuevo año, aunque no sepamos cuánto tiempo nos queda, deseo que podamos vivir verdaderamente conforme a la voluntad de Dios y en su complacencia. Oremos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado con la preciosa sangre del Señor. Tanto nuestro cuerpo como nuestra alma han sido comprados con la sangre del Señor, por lo tanto, todo te pertenece. Ya sea que vivamos o moramos, hagamos lo que hagamos en el resto de nuestra vida, deseamos vivir únicamente conforme a tu voluntad, solo para tu gloria. Señor, sabemos que si vivimos el resto de nuestra vida siguiendo los deseos de nuestra carne, no tendrá ningún valor ni significado y que nuestra vida restante será verdaderamente vana como la neblina. Te pedimos que gobiernes nuestras vidas para que en el tiempo que nos queda no volvamos a vivir en vano, sino que vivamos correctamente para tu voluntad y tu gloria. Sosténnos y guíanos con tu palabra, con tu gracia y con el poder del Espíritu Santo. Guíanos para que podamos estar sin vergüenza delante de la gloria del Señor que volverá pronto.
Encomendamos y confiamos profundamente en que el Señor nos ayude en toda nuestra vida y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.